Hemos comenzado esta serie con el propósito de transmitir una historia. Para algunos, tal vez, sea una nueva perspectiva sobre los hechos y la vida de Yeshua, ya que producto de la tradición heredada, donde se ha puesto la interpretación de hombres por encima de toda evidencia histórica, entre otras ciencias, dio como resultado teologías y o dogmas incapaces de cambiar ante la posibilidad de haber errado. Lejos de atravesar una modificación interna, lo que surge es otra rama, muchas veces denominada como reforma. Gracias a Hashem, vivimos en una era de información, donde al alcance de la mano podemos tener acceso a lo que durante siglos ha sido recopilado por personas buscadoras de la verdad. Y ante dicha evidencia, lamentablemente, muchos se niegan a cambiar o rever de una manera seria, profunda y sincera lo que se cree. Lejos de eso, se acusa de herejes a aquellos que buscan hacer este proceso. Desde aquí, buscamos ser críticos, honestos y examinarlo todo, con el fin de retener lo bueno. Todo aquello que se sostenga en la escritura, historia y ciencia del Altísimo. En este capítulo, continuaremos estudiando lo que comenzó en el capítulo pasado. ¿Cuál es la profundidad del título o concepto de Hijo de Dios? Hijo de Dios, ¿es lo mismo en el cristianismo que en el judaísmo? Y si no es así, ¿qué diferencia hay? Cuando el Brit Hadashah, el Nuevo Testamento, habla del Hijo de Dios, ¿lo hace según lo que creía el judaísmo del siglo I? ¿O lo hace según lo que estableció el cristianismo surgido 100, 200 y 300 años después de la muerte del Nazareno? Estas preguntas nos proponemos responder en el 15º capítulo de esta serie que hemos dado en llamar Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? El rescate del Mesías. Para una mejor comprensión de este concepto, creemos que debemos conocer las distintas perspectivas que se tenían del título Hijo de Dios en el siglo I. También debemos abordar el nacimiento de Yeshua, que veremos más adelante la relación que guarda con ser llamado Hijo de Dios en el judaísmo. Yeshua, sus enseñanzas y persona fueron reinterpretados después de su muerte
y de la dispersión de Israel. En concilios cristianos apoyados y aprobados por el Imperio Romano, mismo imperio que aprobó la crucifixión de Yeshua, persiguió a los apóstoles y judíos durante siglos. Aunque a muchos les pese, la religión cristiana fue oficializada por el Imperio Romano, es decir, el cristianismo que venció a las demás sectas cristianas, en parte lo logró porque se adaptó, se modificó para separarse del judaísmo, y tal fue su éxito que terminó siendo la religión oficial del Imperio Romano. Esta adaptación o construcción del cristianismo claramente se fundamenta en la figura de Jesús, el cual fue adaptado para competir con las múltiples divinidades romanas y griegas. En el anterior capítulo comenzamos a abordar el concepto de Hijo de Dios, que si bien es un título importante, no es exclusivo del Mesías dentro del judaísmo del siglo I. Presentamos evidencia bíblica, histórica y en la literatura judía. Pudimos observar que el fundamento del cristianismo es la relación de Jesús con Dios Padre. Hemos comenzado a mostrar que dicha relación especial que llevó a la posterior divinización de la figura de Jesús como parte de una Trinidad, ciertamente carece de fundamento histórico y bíblico. En este capítulo nos proponemos abordar un fundamento del cristianismo que es la virginidad de María. Aclaramos que nuestra intención no es dañar a nadie, pero a su vez somos conscientes que el tema que abordaremos tiene el potencial sensitivo de dañar a muchos, ya que dicha doctrina está arraigada en más de 1.000 millones de personas. En este dogma todos están de acuerdo, protestantes, católicos y hasta musulmanes, e intentaremos desvelar el porqué. No, él básicamente lo que decía Schlag es que había un problema. La tecnología en sí misma no es ningún problema. El problema es el ego y el poder. Es decir, el problema que plantea Schlag, pero no es un problema de Schlag, Jesús de Nazaret también lo explicó hace 2000 años. Siempre estamos con el mismo problema, el ego y el poder. Es decir, andamos siempre caminando por una distorsión de la realidad. En el ser humano hay una problemática, no puede soportar tanta verdad. En consecuencia, como el ser humano no puede soportar tanta verdad, el sistema mental se sitúa en una zona de seguridad. No sé si me van siguiendo. El profeta o el místico tienen un problema, quieren saber la verdad. Como quieren saber la verdad, están totalmente disociados de la sociedad, porque la sociedad no vive en la verdad, vive en un sistema tenebroso de seguridad. En consecuencia, el místico es como un loco en la sociedad, no lo entiende nadie, porque en realidad, como la sociedad está loca, tiene que calificar de locos a los que están cuerdos en serio. Pero es la sociedad la que está loca y desplaza la locura al que ve la realidad. No sé si me va siguiendo. Si usted ve profundamente la realidad, usted está muy marginal en la sociedad. Porque la sociedad no puede soportar tanta realidad, dado que la gente necesita autoengañarse para seguir viviendo. A ver, voy a poner un ejemplo para que se entienda. Imagínese que usted hace una evaluación matemática de pasar de 80 a 100 en una autopista, subir de 80 a 100. Yo le digo que de 80 a 100 usted nunca va a llegar, porque si usted cuenta 80,00000001 al infinito, diabólicamente nunca puede llegar a 100. La realidad es que es imposible llegar a 100 porque con los decimales usted estaría contando decimales al infinito. No habría posibilidad de llegar a 100. Si usted quiere entrar a su casa, nunca entra a su casa, porque la tierra es rota. Por lo tanto, cada vez que entró a su casa no entra al mismo lugar. Si usted empieza a pensar la verdad de este mundo, el propio dinero, ¿qué es el dinero? El dinero es falso. Todo el dinero es falso.
hemos creado un autoengaño general diciendo de que en ese papel vale lo que vale, pero es un autoengaño general el dinero. Entonces, la economía está basada en un autoengaño. El problema de la sociedad es que no puede, de alguna manera, revelar tantos autoengaños. Ahora, el místico sí lo necesita si se quiere contactar con la divinidad. El místico necesita sacarse los sistemas de autoengaño, por lo menos los propios. Puede ver los de la sociedad, pero los propios son los que se tiene que sacar. Si no, no hay forma de conexión. Entonces, el trabajo es sacarse los autoengaños. ¿Cuál es la raíz del autoengaño? La mente, la biná. ¿Por qué está diseñada la mente para el sistema de autoengaño o para la supervivencia? Es decir, me tengo que autoengañar porque necesito sobrevivir. Es decir, me tengo que autoengañar que en ese billete hay 100 euros porque todo el mundo está autoengañado de que hay 100 euros. Por lo tanto, entonces tengo que participar del autoengaño. En consecuencia, la mente humana me hace participar de todos los autoengaños para no quedar fuera del sistema. Si no, estaría fuera del sistema. No sé si me están siguiendo con lo que digo. Entonces, el problema del místico es que puede llegar a vivir una doble vida. Está tan conectado con la esencia que le parece que el mundo es todo mentira. Y es mentira. Pero tiene que vivir el mundo como si fuera verdad. Por lo tanto, es complicadísima la vida del místico. Porque tiene que vivir una mentira que sabe que es mentira y tiene en el interior que vivir una verdad que no se la puede compartir con nadie. Preste atención, porque ante la evidencia histórica y exegética que le compartiremos, probablemente su sistema mental de seguridad se activará, acusándonos de herejes, diciendo que son cosas que se deben creer, no investigarlas, o que son misterios de Dios. Le aconsejamos escudriñarlo todo y que prime la verdad por sobre todas las cosas. Comencemos por la construcción teológica que durante siglos han formado las instituciones religiosas. La secta cristiana que derrotó a los otros cristianismos creó el dogma de la virginidad de María, o el nacimiento virginal, en el que se afirma que María concibió a Jesús siendo virgen, es decir, sin intervención física de José, sin sexo. Incluso afirman que María fue virgen antes, durante y después del parto. Este dogma es clave en la concepción divina de Jesús, ya que se afirma que no tuvo padre biológico, es decir, humano. Por lo tanto, su único padre es Dios. La Iglesia Católica, los protestantes, incluso el movimiento de raíces hebreas, abraza este dogma de origen católico romano, ya que si se remueve esta doctrina, difícilmente se pueda sostener la divinidad de Yeshua según la concepción no hebrea de la divinidad. Desde este ministerio creemos que Yeshua, Jesús, es Dios. Escúchenos bien, creemos que Yeshua es Dios, pero conforme a la perspectiva hebrea, no griega, católica o romana, sino a la que se amolda al Tanaj, al Antiguo Testamento. Sostener esta doctrina de la virginidad de María nos dirige a conceptos ajenos al judaísmo y muchas veces nos conduce a callejones teológicos sin salida. La primera alarma se enciende en la idea de dioses descendiendo a la tierra a embarazar mujeres, algo muy común en la mitología griega, como Zeus y su hijo Hércules, mitad hombre y mitad dios, que para un pagano es muy aceptable, pero nada tiene que ver con el judaísmo.
Otra arista que podemos hallar es: ¿de quién es Hijo Jesús? Si se cree en tres personas de la Trinidad o Deidad, ¿de quién es Hijo Jesús? ¿Del Espíritu Santo o de Dios Padre? Si es de Dios Padre, no fue engendrado por el Espíritu Santo. Y si es hijo o engendrado por el Espíritu Santo, nos hallamos en la encrucijada de que espíritu, ruach en hebreo, es femenino y no masculino. También a esto debemos agregarle el hecho no menor de que María estaba comprometida, que para términos hebreos de la época, deberíamos pensar que esa unión fue ilícita, ya que más allá de las formas, el hecho es que María quedó embarazada no por medio de su marido. Y ante los ojos de la Torá, eso es fornicación, adulterio. Algunos creen tener menos complicaciones porque no creen en tres personas, sino en una que se manifestó y manifiesta en forma de Espíritu Santo, Hijo y Padre. Las preguntas sin respuestas también están aquí. Porque si Jesús es literalmente Dios encarnado y éste tenía naturaleza pecaminosa, en hebreo, Yeser Hará, deberíamos pensar que Dios fue tentado por la inclinación al mal. Y el Brit Kadashá es claro en que Dios no puede ser tentado. ¿Puede Dios ser tentado a hacer el mal y seguir siendo Dios? Ya que la tentación viene de nuestra inclinación al mal. Por este motivo, las teologías llegaron a la lógica conclusión de la Inmaculada María. Es decir, María también fue sin pecado. Por ende, no transmitió la inclinación al mal a Jesús. En este punto, el catolicismo tiene la de ganar, ya que lo más lógico de estas interpretaciones es que María fuera sin pecado, para que Jesús no heredara la inclinación al mal que nos tienta a todos los seres humanos. Ya que es claro que de ninguna manera Dios puede ser tentado por su mala inclinación, ya que Él no la tiene. De manera similar, hallamos una pregunta sin respuesta en la cruz. Si Jesús es Dios encarnado y murió en la cruz, podemos preguntar, ¿puede Dios morir y seguir siendo Dios? Ya que una de las características de Dios es la eternidad. Claramente, estos temas son un nudo teológico en las religiones, ya que muchas veces se fundamenta en que son misterios de Dios. Iremos poco a poco desarrollando este nudo teológico y comenzaremos con el principio, el nacimiento de Yeshua, Jesús. Por medio de evidencia histórica y de textos judíos de la época del siglo I, mostraremos de manera práctica la importancia de conocer los conceptos desde la perspectiva de donde fueron nombrados. Es decir, si me acerco a un texto judío del siglo I, lo más sabio sería ver los conceptos desde el judaísmo del mismo siglo de la Escritura. En este sentido, compartiremos cómo era el matrimonio en Israel en el siglo I.
Cuando dos personas buscaban contraer matrimonio, debían seguir ciertas pautas. Un acto era Kiddushim, apartados. Era un tiempo de compromiso, donde las personas se comprometían a estar apartadas hasta la ceremonia de boda. En este tiempo, el hombre entregaba un objeto de valor a la mujer mientras él preparaba el lugar donde iban a convivir con su futura esposa. A diferencia del mundo moderno, en donde el noviazgo es un periodo para conocer sin la responsabilidad y derechos de un matrimonio, el compromiso previo a la ceremonia de bodas en Israel tenía la intención de que el hombre y la mujer se consideraran ya unidos antes de la consumación, noche de bodas, con todas las responsabilidades que requiere esa unión. Es decir, en términos de responsabilidad y derechos, ya eran un matrimonio. También era un tiempo donde la novia esperaba que su marido preparara el lugar para ella, mientras ella tenía la costumbre de dejar toda la noche un candelabro prendido en su habitación por si su futuro esposo enviaba mensajeros a la noche, anunciando que el lugar ya estaba listo. Claramente, conocer esto nos ayuda a entender la parábola de las vírgenes en Mateo 25. La entrega de un objeto de valor llamado dote no era la compra de la mujer, como si ésta fuera un objeto, sino que era una protección para ella. En caso de divorcio, la mujer se quedaría con un objeto de valor para su sustento. Luego de este primer acto, se procedía con el segundo, Jupá, que es la ceremonia de bodas, que por lo general era un miércoles, para que luego de 3 días de ceremonia pueda coincidir con la cena de Shabbat. Aunque había otras maneras de contraer matrimonio según la Torá. Una de ellas era por medio del acto sexual, es decir, al tener intimidad con una muchacha virgen, ya se consideraba un matrimonio. Pero, ¿qué era una virgen según el judaísmo del primer siglo? Una virgen podía ser una prostituta de un templo pagano. Y a continuación, leeremos un texto muy antiguo que nos da una perspectiva incomprensible para el siglo XXI de lo que es una virgen. La Mishnah, en el Tratado Nidá 1.4, nos dice: ¿qué se entiende por una virgen? Aquella que jamás ha sufrido una menstruación, a pesar de que esté casada. Es decir, una mujer podría estar casada, haber tenido relaciones sexuales, incluso ser viuda, pero si no tuvo periodo menstrual, se la consideraba virgen. En el judaísmo primitivo se creía que una mujer que no tenía periodo menstrual no podría quedar embarazada. Por eso recibía el título de virgen. En Isaías 7:14 nos habla de la profecía mesiánica que dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Las traducciones españolas traducen virgen de la palabra hebrea alma. Lo interesante aquí
es que existe otra palabra específicamente para virgen y es betulá o nará, que también es joven. Lo interesante aquí es que existe otra palabra específicamente para virgen y es betulá. También existe naará, que es joven. Alma es joven virgen, en estado de fertilidad o joven casada. Esto es imperceptible en griego porque la palabra que se utiliza es partenos. Debemos ser conscientes que cuando leemos virgen en el Nuevo Testamento, es decir, partenos, detrás puede estar alma, betulá o naará. Y cada palabra en hebreo no significa lo mismo. Isaías dice la palabra hebrea alma, que hace referencia a una joven muchacha virgen o casada, que según el entendimiento en el siglo I de Israel, la alma de Isaías podía ser una mujer casada o soltera que haya tenido relaciones sexuales y aún así sea virgen. Pero, ¿cómo sabemos si este puede ser el caso de María? Es decir, María, la madre de Yeshua, puede haber sido una joven virgen, no por no haber tenido relaciones sexuales, sino porque aún no había menstruado. Y según el Israel del siglo I, era imposible que una mujer quedara embarazada sin haber menstruado, es decir, siendo virgen. Tal caso sería una verdadera maravilla. Abordaremos la parte final del concepto de Hijo de Dios que nos dará una luz que iluminará este asunto. Es clave poder entender en primera instancia que la Biblia es un texto antiguo del siglo I y que probablemente si no conocemos el contexto y el significado de los términos en su época, terminemos llegando a conclusiones equivocadas. También es importante hacer esta tarea, ya que en el mismo siglo I había distintas ideas de un mismo concepto, y muchas de ellas provenían del paganismo de la época. Veremos que un ejemplo de esto es el concepto o título de Hijo de Dios. En el capítulo anterior expusimos el significado del título Hijo de Dios en el judaísmo, es decir, desde el Tanaj o Antiguo Testamento. Por este motivo, no volveremos a repetir dichos argumentos, ya que están disponibles con solo hacer un clic. Pero, ¿qué significaba ser hijo de Dios en las naciones que circuncidaban a Israel? Es importante conocer este dato y ver si es igual que en el judaísmo, es decir, el Tanaj, ya que se corre el riesgo de creer en un concepto pagano y no hebreo, bíblico. Y esto podría fácilmente conducirnos a la idolatría. ¿Qué significaba hijo de Dios para un griego, romano u otra nación oriental? ¿Existía tal término? Según la ciencia histórica, en Egipto y Roma, entre otros imperios, los hijos de Dios eran los reyes o emperadores. Tanto Faraón como el emperador se presentaban como hijos de la divinidad, es decir, engendrados por Dios.
En el helenismo, los hijos de Dios no eran exclusivos de los reyes. Cualquier persona, sin importar su clase social, que manifestara poderes divinos, era llamada hija de Dios o hijo de Dios. Se los consideraban hombres divinos y por lo general se les atribuía milagros. En las escuelas mistéricas, de las cuales muchas se denominaban cristianas, el místico podía alcanzar la posición de hijo de Dios si estaba convencido de que le habían sido otorgados poderes divinos. En el judaísmo también existía la figura del Hijo de Dios, que podía ser Israel, o el rey, o algún mensajero especial como los ángeles. Estos fueron explicados en el capítulo anterior, por eso no volveremos a hacerlo. Había otras personas que podían ser denominadas hijos de Dios, y estos son los que habían tenido un nacimiento sobrenatural, no contra la naturaleza, sino que supera los límites de la naturaleza, es decir, un extra que Hashem otorga. En el Tanaj hallamos muchos nacimientos sobrenaturales, y daremos un ejemplo que recogemos en el judío Filón de Alejandría, hablando de Sara y el nacimiento de Isaac. Dice así: la esterilidad de Sara es solo aparente, ya que la virtud engendra y da a luz continuamente. Pero en particular, para Dios, la gracia divina es causa de fecundidad. La virtud es un principio femenino, en relación con Dios, que la fertiliza, pero es un principio masculino en relación con lo creado y con las almas. Y cuando la virtud engendrada por Dios, como Sara a Isaac, Sara vuelve a ser pura, virgen, la virtud incorruptible y sin pasiones. La maternidad paradójicamente ocurre cuando ya ha dejado de ser mujer. Por otro lado, Dios es el verdadero padre de Isaac, porque Él es padre de lo perfecto, de la naturaleza perfecta, e Isaac es la perfección. Sin embargo, Dios permite a Abraham compartir la denominación de padre de la alegría. Som 1, 173. Leg 3, 219. Leg 2, 47. Aquí podemos ver cómo el judío Filón nos dice que Sara era virgen, que como venimos viendo, tiene mucha coherencia con lo relatado hasta aquí. Sara se considera virgen porque no tiene periodo menstrual, y Hashem actúa de forma sobrenatural en la unión sexual entre Abraham y Sara, la virgen. Es decir, Hashem dio vida al útero que aparentemente no tenía vida, ya que no había menstruación. Esta maravilla que obra Hashem por medio del proceso natural de la reproducción humana, para Filón es motivo suficiente para decir que Isaac era hijo de Dios, a pesar de que Abraham había puesto su semilla, semen. El hijo también era directamente de Hashem, de Dios. Y no solo queda aquí la historia de Isaac, porque además de ser llamado perfecto, en el libro del antiguo rabino Eliezer de la época de Yeshua, hallamos este midrash sobre Isaac que nos dice:
Rabí Yehudá decía: cuando la espada tocó el cuello de Isaac, su alma salió huyendo. Cuando el santo, bendito sea, dejó oír su voz por entre los dos querubines, diciendo: no alargues tu mano sobre el muchacho, Génesis 22:12, el alma volvió a su cuerpo. Entonces lo desató y se puso en pie. Conoció, pues Isaac, la resurrección de los muertos. Desde la ley, que todos los muertos habrán de resucitar. En aquella hora comenzó a recitar: bendito tú, Hashem, que resucitas a los muertos. Increíblemente, vemos este paralelo de Yeshua e Isaac dentro del judaísmo. Queda demostrada la importancia de conocer los conceptos en su contexto histórico y en su idioma original. Podemos ver cómo al ignorar esto, el cristianismo construyó una teología más cercana a la mitología griega que al Tanaj hebreo. Puede surgir la pregunta a aquel que sinceramente busca la verdad: ¿hay otros conceptos que fueran mal interpretados? ¿Qué otros aspectos de la vida de Yeshua se entienden desde el helenismo y no desde el judaísmo? Estas y otras preguntas pretendemos responder en los últimos capítulos de esta serie que hemos dado en llamar El rescate del Mesías. Baby, why can't you sleep at night? Tell me lies, I just wanna know the truth. Do or die, is it me or is it you? Is it you?